Hola de nuevo, hoy te voy a enseñar cómo vamos a hacer la parca modelo 270 del suplemento 327. Para ello he elegido un tejido guateado de Ribas y Casals, este que ves que puede ser incluso reversible, pero yo la forraré. He preferido hacer la forrada para que también así tenga más abrigo. Ahora con el esquema vamos a trazar el delantero. He hecho una fotocopia de la hoja del suplemento para que así trazarlo sea todo más fácil. Fíjate, hay un momento en el que tengo incluso que doblar la hoja para poner el punto en el lugar indicado y así puedo hacerlo sin ningún remordimiento. Bueno, comentarte que estoy en los puntos de la chaqueta y que por tanto estoy trazando según esquema a partir de la medida de pecho. Voy uniendo esos primeros puntos, llego al bajo y allí a partir de la medida de cadera voy trazando los puntos de nuevo. Quito y separo parte de la hoja de papel que había tenido que añadir ya que se trata de una prenda larga y ahora voy trazando los puntos de la parte inferior. Fíjate que he tenido que hacer un poquito de contracurva, me ha quedado muy exagerada y ahora la rectifico gracias a la regla de curvas. Como ves, los laterales y el centro son líneas rectas y cuando llego a la sisa la voy a trazar con calma. Como tengo las reglas del corte de oro es todo muy sencillo ya que se adaptan muy bien a estas formas. Aun con todo, vamos dándole un poquito la vuelta a la regla y ya tengo creada esta sisa. Ahora lo que voy a hacer es crear la parte de la vista de la barca. Marco los centímetros que me indican en el esquema, alrededor de unos 3, también los que me indican en el bajo y voy trazando la imagen muy presente para hacerlo lo más fiel a lo que me indica ese esquema. Como ves, llego a un punto en el que tengo que crear curva y contracurva para crear la parte alta de esta vista. La puedo modificar un poco una vez trazada. Y ya la tengo. Después voy a darle costura a estas piezas. Ya sabes que me ayudo siempre de la ruleta Clover, que me va fenomenal. Debajo tengo un corcho y así creo las muescas que me permiten después cortar el patrón y que tenga ya costura añadida. ¿Ves? Voy todo alrededor de la pieza creando esa costura. Más que nada porque también es una pieza delantera que no se corta doble. No se corta, se cortan dos, no se corta doblada en el centro y así que necesito costura por todo alrededor de la prenda. Ahora voy cortando por donde he creado las muescas. Marco las líneas que me indica el patrón, donde insertaremos la cremallera en el delantero. Así como la línea necesaria de cintura. Después voy a crear la zona donde coseremos el bolsillo. Se trata de un bolsillo de tapeta que va hacia el interior. Como ves, he seguido las instrucciones de cómo es el esquema. Si me indica en la parte inmediatamente inferior de donde está la línea de cintura, yo ahí lo coloco, así, en oblicuo. Marco donde he colocado el punto desde donde he trazado todos los puntos del esquema. Y así, si en un momento dado necesito recuperar por cualquier cuestión y trazar alguna otra cosa, siempre tengo ese punto de referencia. ¿Ves? Ya he trazado la línea oblicua para el bolsillo y ahora iré a trazar el bolsillo, así como la tapeta. Ahora, en función de la medida de cadera, voy a trazar el bolsillo. Esa pieza de fondo de bolsillo que tiene una forma redondeada que es para introducir las manos. Como ves, son varios puntos, crean esa forma, como te decía, redonda. De nuevo tenemos que doblar la hoja del esquema para ir amoldándonos a los puntos que vamos trazando.
Ya quitamos el esquema y ahora iremos a trazar el bolsillo. Como se trata de una forma muy curva, voy a hacerlo con la línea de curvas, uniendo, como ves, punto a punto. Lo voy trazando con curva y contracurva y llego a un punto donde creo la recta que se amoldará a la pieza del bolsillo exterior. Ya tenemos la pieza, la medimos donde va a ir insertada en el delantero y ahora nos faltará trazar la pieza que crea el acceso de bolsillo por fuera. Es un rectángulo del que nos dan las medidas en el esquema del corte de oro. Aquí no va por puntos, va por medidas. Se trata de una pieza que lleva una doblez en el centro y que haremos así. Comprobamos una vez sobre el patrón que la pieza tiene la medida indicada y le damos 1 centímetro de costura. ¿Ves? Encaja perfecto. Ya tenemos ahí el bolsillo con el patrón terminado y también, por supuesto, el delantero. Ahora cogemos otras 2 hojas de patrón y vamos a trazar la espalda de la chaqueta. Y marcamos con la medida de cadera la parte inferior de la espalda. Fíjate, como son puntos bastante largos, me viene fenomenal a veces hacer esto, poner unos celos en medidas intermedias para que así quede bien colocada la cinta métrica y no se me vayan unos centímetros que a veces pueden ser fatales a la hora de hacer un patrón. Por eso, últimamente he decidido poner un poquito de celo en algunas partes y así lo controlo mucho mejor. Para la parte superior, a partir de la medida de pecho, y ya solo me queda unir estos puntos. Como ves, por ejemplo, el hombro tiene 3 puntos y eso hace que sea un pelín más curvo, pues tal cual lo vamos a trazar. Así como la sisa, que también es un poquito baja, pues lo trazamos en varios puntos también. El lateral es recto, pues vamos recto a ello. Y la parte del bajo con ese ligero redondeado que tienen los laterales. Después, como hemos hecho en el delantero, vamos a trazar la costura. De nuevo con la ruleta a 1 centímetro vamos marcando, recordando que en el centro de la espalda no vamos a añadir costura ya que es doblada. Por tanto, queda en una sola pieza, no hay costura. Vamos recortando la espalda directamente sobre donde hemos marcado la costura. Como ves, es muy fácil tener un patrón con costura añadida gracias a la ruleta. Y en la espalda, en la parte central, no añadimos nada. Vamos cortando directamente sobre la línea porque vamos a tener esa zona doblada. Y ya tenemos la espalda. Ahora, junto con el delantero, lo que vamos a hacer es comprobar hombros y, muy importante, vamos a comprobar y vamos a marcar que la línea de cintura está donde tiene que estar. También marcamos donde comienza la zona curva de la parte del bajo, dibujamos unas flechitas a modo de piquetes y por último marcamos toda la línea de cintura. Ahora sí que sí tenemos la espalda ya trazada y vamos a trazar la manga. Colocamos la medida de pecho y pinchamos ahí. Y a partir de esa medida de pecho vamos a crear la manga. Es súper importante saber qué medidas son las que trazamos en función de la medida de pecho y las que trazamos en función de la medida de cadera. No tiene que haber ninguna duda. Todas las que están por encima de la cintura, incluida esta, se trazan con la medida de pecho. Y todas las que están debajo de cintura, a partir de cadera, se trazan con el contorno de cadera.
Una vez que tenemos trazados los puntos, vamos a trazar las líneas. Vamos uniendo todo lo que hemos marcado. Las zonas rectas son muy sencillas, podemos hacerlos con cualquier regla, pero cuando llegamos a la zona de la copa debemos hacerlo con la regla de curvas del corte de oro. Creamos curvas y contracurvas gracias a su forma. No es tan fácil, pero es importante hacerlo con ella. Es importante trazar bien esta forma, ya que también después nos quedará de una forma u otra en función cómo hayamos hecho el patrón. Fíjate que hay zonas que utilizo la regla de un lado y otras que la utilizo del otro. Estos son curvas y contracurvas y son fundamentales para el buen trazado de la copa de manga. Una vez que tenemos trazada la manga, voy a incorporarle algo más debajo, ya que en función del centímetro que vamos a poner en toda la manga de costura, en la zona del bajo dejamos unos 3 para poder doblar hacia adentro. Después voy añadiendo costura. Marco el centro de la manga. En función del esquema marco también dónde está el delantero con una V, que es como lo marcan en este sistema del corte de oro. Y ahora he unido unos trocitos de papel que me sobraban para crear el rectángulo que forma el cuello de la parca. Voy marcando hasta delimitarlo. Marco el centro y así marcaré por dónde se dobla esta pieza. Ahora vamos recortando porque ya lo dejamos a 1 centímetro y tenemos el cuello terminado. ¿Lo ves? Lo tenemos ya. Marcaremos el centro y así ya lo tenemos listo para colocar y ya es la última pieza de este patrón. Espero que te haya gustado. Que te haya gustado la chaqueta que hemos hecho acolchada, que en función del grosor de la guata y del forro que le pongas, te puede quedar una chaqueta especialmente indicada o para el invierno o para la primavera. Así que dentro de muy poquito tendré listo el tutorial para que la puedas hacer paso a paso. Es una prenda súper práctica, rápida y para llevar a cualquier hora. Si quieres más información sobre el corte de oro, que es el sistema con el que he trazado este patrón, te dejo el enlace en la información. Y nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura.